Escribe en los comentarios desde qué país nos ves. No olvides suscribirte y darle like al video. Brighton, 1871. La risa de un niño en la playa se apaga en un instante. Un dulce e inocente bombón de chocolate, comprado en una respetada confitería local, se convierte en un instrumento de agonía. Este no fue un acto aislado, sino el primer temblor de una ola de terror que paralizaría a la vibrante ciudad costera. Una mano invisible estaba sembrando estricnina en los dulces, convirtiendo momentos de placer en los últimos suspiros de sus víctimas. El culpable no era un monstruo que acechaba en las sombras, sino una dama de la sociedad, consumida por un amor obsesivo y un plan tan retorcido que desafiaba toda razón. Esta es la escalofriante historia de Christiana Edmunds, la envenenadora de chocolates de Brighton. En la Inglaterra victoriana, una época de rígida moralidad y progreso industrial, las sombras de la mente eran un territorio temido y mal comprendido. En este mundo, en la ciudad costera de Margate, nació en 1828 Christiana Edmunds. Su padre era un arquitecto respetado, un hombre que diseñaba la belleza y el orden en el mundo exterior, proveyendo a su familia de una vida de confort y respetabilidad. Desde fuera, los Edmunds parecían la quinta esencia de la próspera clase media. Sin embargo, tras las cortinas de encaje y las paredes bien construidas, se agitaba una corriente subterránea de inestabilidad. La historia familiar de Christiana estaba manchada por lo que en la época se denominaba, sin rodeos, locura hereditaria. Su hermano era epiléptico y sufría de graves problemas mentales, y su hermana también mostraba signos de una profunda inestabilidad psicológica. Pero la tragedia más formativa fue la que afectó al patriarca. El hombre que construía edificios sólidos vio cómo su propia mente se desmoronaba, ladrillo a ladrillo. Fue internado en un asilo, un destino que en el siglo XIX equivalía a una sentencia de muerte social, un estigma imborrable para su familia. Christiana, aún joven, fue testigo de este colapso, una lección brutal sobre la fragilidad de la razón y la proximidad del caos. Su madre, convertida en viuda no por la muerte, sino por la enfermedad mental de su esposo, quedó al cuidado de una hija cuya propia psique era ya un terreno incierto. La infancia de Christiana no fue de abusos físicos, sino de un terror más sutil y persistente. El miedo a la herencia, la constante pregunta de si el mismo mal que había consumido a su padre acechaba también en los rincones de su propia mente. Creció en una atmósfera de ansiedad y pérdida, aprendiendo a presentar al mundo una fachada de normalidad, mientras, en su interior, las semillas de la obsesión y la disfunción echaban raíces en un suelo fértil de tragedia familiar. Esta sombra la seguiría, creciendo y oscureciéndose, hasta que finalmente la engulló por completo. Tras la desintegración de su núcleo familiar, Christiana y su madre buscaron un nuevo comienzo. Se trasladaron a Brighton, el vibrante y elegante balneario que era el patio de recreo de la alta sociedad británica. Con sus paseos marítimos, sus grandes hoteles y su aire de perpetuas vacaciones, Brighton ofrecía una promesa de salud, sociedad y, para una mujer soltera como Christiana, quizás una oportunidad de matrimonio. Sin embargo, para la década de 1860, Christiana ya había superado los 40 años. En la rígida estructura social victoriana, era una solterona, una figura a menudo vista con una mezcla de piedad y desdén. Vivía una vida tranquila y aparentemente respetable con su madre en una cómoda residencia en Gloucester Road. Se la conocía en los círculos locales como una dama bien vestida, de modales refinados
aunque algo reservada. Asistía a la iglesia, participaba en discretas reuniones sociales y mantenía la apariencia de una vida plena. Pero bajo esta superficie de decoro se agitaba un profundo vacío. Brighton, con su bullicio y su constante desfile de familias felices y parejas cortejándose, solo servía para acentuar su soledad. Observaba la vida desde la barrera, una espectadora en el teatro de la felicidad ajena. La falta de un propósito, de un rol definido como esposa y madre, la dejó a la deriva en un mar de días idénticos. Esta existencia monótona se convirtió en un caldo de cultivo para la fantasía y la insatisfacción. Su mente, no ocupada por las responsabilidades del matrimonio o la maternidad, comenzó a fabricar sus propios dramas, a buscar un foco para sus intensas y reprimidas emociones. La respetabilidad era su disfraz, la soledad su realidad. Cada paseo por el muelle, cada mirada a una pareja de enamorados, cada tarde silenciosa en su salón, reforzaba la sensación de ser invisible, de que la vida le estaba pasando de largo. Era una bomba de tiempo psicológica, vestida de seda y encaje, esperando pacientemente el catalizador que encendería la mecha de sus oscuros deseos. Toda existencia necesita un centro, un sol alrededor del cual girar. Para Christiana Edmunds, ese sol apareció en la forma del Dr. Arthur Beard. Él no era simplemente un médico, era el médico de la familia, una figura de autoridad, conocimiento y confianza que cruzaba el umbral de su hogar solitario. El Dr. Beard era un hombre casado, respetado en la comunidad de Brighton, con una práctica próspera y una reputación intachable. Para Christiana, representaba todo lo que le faltaba en su vida: estatus, propósito y, sobre todo, la atención de un hombre importante. Lo que comenzó como una relación profesional paciente-médico, pronto se transformó, al menos en la mente de Christiana, en algo mucho más profundo. Se convenció a sí misma de que existía una conexión especial entre ellos, un entendimiento tácito que trascendía las convenciones. Sus dolencias, reales o imaginarias, se multiplicaron, proporcionándole excusas cada vez más frecuentes para solicitar sus visitas. Cada consulta era una oportunidad para estar en su presencia, para analizar cada palabra, cada gesto, en busca de una señal de afecto recíproco. La obsesión creció de forma exponencial. Empezó a escribirle cartas, primero de agradecimiento, luego cada vez más personales, llenas de un anhelo apenas disimulado. Se presentaba en su consulta sin cita, esperando vislumbrarlo. Su mundo, antes vacío y sin rumbo, ahora tenía un único y absorbente propósito: el Dr. Beard. Él se convirtió en el protagonista de su elaborada fantasía romántica. Una fantasía en la que ella era la heroína destinada a rescatarlo de una vida ordinaria. Sin embargo, había un obstáculo monumental, una pieza que no encajaba en su narrativa perfecta. Este obstáculo tenía un nombre y un rostro: Emily, la esposa del Dr. Beard. En la mente distorsionada de Christiana, la señora Beard no era una persona, sino un impedimento, un error en el guión de su vida que debía ser corregido a cualquier precio. La obsesión, cuando se le niega una salida, a menudo se pudre y se convierte en veneno. Para Christiana Edmunds, este proceso fue literal. La existencia de Emily Beard se convirtió en una afrenta intolerable, una presencia que debía ser eliminada para que su fantasía pudiera hacerse realidad. La lógica retorcida de Christiana dictaminó que si la señora Beard desaparecía, el camino hacia el corazón del doctor quedaría despejado, y eligió su arma con una astucia diabólica, un arma que se ocultaba tras una máscara de dulzura e inocencia: el chocolate. En septiembre de 1870,
Christiana adquirió una caja de bombones de crema de chocolate de la confitería más popular de Brighton, la de John J. Maynard. Eran un lujo, un regalo común, un gesto de amistad por encima de toda sospecha. Pero antes de que llegaran a su destino, los chocolates fueron alterados. En la soledad de su habitación, Christiana los manipuló, abriendo pequeños orificios en la base de cada uno e introduciendo una dosis de estricnina, un veneno violento que causa convulsiones agónicas y la muerte por asfixia. Luego, con una frialdad escalofriante, envió la caja a la casa de los Beard. El paquete llegó como un regalo anónimo, una sorpresa agradable. Emily Beard, sin sospechar nada, tomó uno. El sabor amargo característico de la estricnina fue lo primero que notó, pero ya era demasiado tarde. Poco después, su cuerpo fue sacudido por violentos espasmos. Los músculos se contrajeron incontrolablemente. Su espalda se arqueó en un espantoso arco. El terror se apoderó de la casa. Fue la rápida intervención de su marido, el Dr. Beard, cuyo conocimiento médico le permitió identificar los síntomas del envenenamiento por estricnina, lo que probablemente le salvó la vida. Logró administrarle un emético y contrarrestar los efectos del veneno. Emily sobrevivió, pero la conmoción y el misterio permanecieron. ¿Quién querría hacerle daño? Nadie pensó en la amable y solitaria dama que a veces los visitaba. Christiana permaneció en las sombras, observando su primer intento frustrado. Pero lejos de disuadirla, el fracaso solo avivó las llamas de su determinación. Había cruzado una línea de la que no había retorno. El momento llegó con la calculada dulzura de un regalo. Christiana Edmunds, con una sonrisa que ocultaba un abismo de intenciones, le ofreció a Emily Beard un cremoso bombón de chocolate. Era, en apariencia, un gesto de amistad, una tregua en la silenciosa guerra que se libraba por el afecto del Dr. Beard. Emily, sin sospechar nada, aceptó el dulce. El veneno, estricnina, era amargo, pero Christiana probablemente había confiado en que la abrumadora dulzura del azúcar y la crema enmascararía el sabor del ator. Por un momento pareció que el plan funcionaría. Sin embargo, la dosis no fue la correcta. No fue un fallo de intención, sino de ejecución. Poco después de consumir el chocolate, Emily no murió. En su lugar fue presa de una violenta y aterradora enfermedad. Vómitos incontrolables, convulsiones y un dolor agudo la postraron en cama. El Dr. Beard, alarmado, acudió a su lado, diagnosticando inicialmente una severa indigestión o una intoxicación alimentaria accidental. Christiana observaba desde la distancia, su corazón una mezcla helada de frustración y pánico. Su plan había fracasado. Emily vivía. El veneno no la había eliminado, solo la había enfermado, y ahora la atención del doctor estaba más centrada en ella que nunca. Pero en este fracaso, la mente de Christiana no se quebró. Al contrario, se afiló. El instinto de supervivencia y la astucia se apoderaron de ella. Cuando las sospechas comenzaron a arremolinarse, cuando se le preguntó sobre el origen del chocolate, Christiana no dudó. Con una convicción escalofriante, tejió su primera gran mentira, una que cambiaría el curso de su cruzada personal. No era ella. El chocolate, afirmó con fingida preocupación, lo había comprado en la tienda del señor John Maynard, un respetado y popular confitero en el centro de Brighton. La culpa, insistió, debía recaer en él. El veneno debía proceder de sus existencias. En ese instante, Christiana no solo desvió la culpa, encontró un chivo expiatorio y, sin saberlo aún, la pieza central de un plan mucho más grande y monstruoso. La mentira sobre el confitero, el señor Maynard,
Fue una chispa en la oscuridad de la mente de Christiana Edmunds. Lo que comenzó como un acto desesperado de autopreservación, una forma de desviar las miradas inquisitivas de sí misma, pronto comenzó a metamorfosearse en algo mucho más complejo y siniestro. Al ver que su acusación contra Maynard era, al menos inicialmente plausible para algunos, una idea terrible comenzó a germinar. Su primer intento había sido demasiado directo, demasiado personal. Un veneno, una víctima. La línea causal era peligrosamente corta. Si Emily moría, la conexión con el chocolate que ella le había dado sería casi ineludible. Necesitaba caos. Necesitaba un velo de confusión para ocultar su verdadero objetivo. Si los chocolates de Maynard eran realmente venenosos, entonces la enfermedad de Emily no sería un ataque dirigido, sino un trágico accidente, una de muchas posibles víctimas de un comerciante negligente o malicioso. Su mente, ya no solo impulsada por los celos, sino también por un intelecto criminal en pleno despertar, comenzó a trazar un nuevo mapa de terror. El plan ya no era simplemente eliminar a Emily Beard. El nuevo objetivo era mucho más ambicioso y aterrador: convertir a toda la ciudad de Brighton en su cómplice involuntaria. Para que su mentira se convirtiera en verdad, otros tendrían que enfermar. Otros tendrían que sufrir. El veneno no podía ser un rifle de francotirador apuntando a un solo corazón. Debía convertirse en una lluvia indiscriminada que cayera sobre cualquiera lo suficientemente desafortunado como para desear un dulce. Este salto conceptual desde un asesinato personal a un acto de terrorismo público revela la verdadera profundidad de su depravación. Ya no se trataba de una mujer despechada. Se estaba convirtiendo en una arquitecta del pánico. Su plan diabólico consistía en envenenar los productos de Maynard, no para matar a Maynard, sino para destruir su reputación y crear una cortina de humo tan densa que su crimen original se perdiera en ella para siempre. Brighton, con sus paseos marítimos y su aire festivo, estaba a punto de descubrir que el terror podía tener el sabor más dulce. Con el plan maestro concebido, Christiana Edmunds pasó a la fase de ejecución, una que requería una delicadeza y una audacia escalofriantes. Su arma de elección seguiría siendo el chocolate, ese símbolo universal de afecto e indulgencia. La ironía era macabra. El mismo objeto que traía alegría a los niños y consuelo a los amantes se convertiría, en sus manos, en un vehículo para el dolor y la muerte. El método era tan ingenioso como perverso. Christiana se convirtió en una clienta habitual de la confitería de John Maynard. Compraba cajas de bombones de chocolate y otras golosinas, actuando como cualquier otra dama de la época que buscaba un capricho. Llevaba sus compras a la soledad de su hogar, donde comenzaba el verdadero y oscuro trabajo. En la quietud de su habitación, lejos de miradas indiscretas, realizaba la profanación. Utilizando una pequeña cantidad de la estricnina que había adquirido, inyectaba o insertaba cuidadosamente el veneno en el cremoso relleno de los bombones. Era un ritual metódico y paciente. Cada chocolate manipulado era una bomba de tiempo en miniatura. La amargura de la estricnina seguía siendo un problema, pero al mezclarla con los rellenos más fuertes y dulces, esperaba que pasara desapercibida hasta que fuera demasiado tarde. El siguiente paso era el más audaz y crucial de todo el plan. Después de haber contaminado una selección de los dulces, Christiana volvía a la tienda de Maynard, con una excusa perfectamente ensayada. Quizás que no eran los que quería o que había comprado demasiados. Devolvía parte de los chocolates. Suplicaba al señor Maynard
que simplemente los volviera a poner a la venta, mezclándolos con el resto del stock. Maynard, un comerciante confiado y sin motivos para sospechar de una clienta tan respetable, a menudo accedía. De este modo, Christiana convertía al propio confitero en el distribuidor de su veneno. El arma más dulce, ahora cargada y lista, volvía a la estantería, esperando a que una mano inocente la eligiera, sellando un destino desconocido con el simple antojo de algo dulce. Para llevar a cabo su campaña de terror, Christiana necesitaba un suministro constante de su ingrediente clave, estricnina. Sin embargo, en la sociedad victoriana, aunque las regulaciones sobre venenos eran más laxas que hoy, la compra repetida de una sustancia tan peligrosa por parte de una mujer soltera habría levantado sospechas de inmediato. Un farmacéutico atento, como el señor Isaac Garrett, podría haber conectado las compras con los crecientes rumores de enfermedades y haber alertado a las autoridades. Christiana, consciente de este riesgo, ideó una solución que demostraba su absoluta falta de escrúpulos y su excepcional habilidad para la manipulación. No compraría el veneno ella misma. En su lugar, reclutó a los agentes más insospechados imaginables, los niños de Brighton. Se acercaba a jóvenes muchachos en la calle, a menudo de familias pobres, ofreciéndoles una pequeña suma de dinero para hacerle un recado. Les entregaba una nota escrita con una caligrafía cuidada y les daba instrucciones precisas. La nota, dirigida al farmacéutico, explicaba que el veneno era necesario para un propósito doméstico completamente normal en la época: exterminar gatos callejeros o alimañas en el jardín. Firmaba las notas con un nombre falso, presentándose como una dama respetable que simplemente no podía acudir a la tienda en persona. Para los niños, era una tarea sencilla y una oportunidad de ganar un penique. No tenían idea de la naturaleza mortal del paquete que estaban a punto de recoger. Para el farmacéutico, el señor Garrett, la situación era rutinaria. Recibía una nota aparentemente legítima de un adulto, entregada por un mensajero infantil, una práctica no del todo infrecuente. Dispensaba la estricnina, la envolvía cuidadosamente y se la entregaba al niño, quien corría de vuelta a entregarle el paquete a la amable señora Edmunds a cambio de su recompensa. Esta delegación del acto criminal era una genialidad táctica. Creaba una capa de separación casi impenetrable entre ella y la adquisición del veneno. Las manos que compraban la muerte eran pequeñas, sucias e inocentes, y las mentes detrás de ellas eran completamente ajenas al propósito final del polvo blanco que transportaban. Christiana había logrado armarse hasta los dientes, y nadie, ni siquiera sus pequeños e involuntarios cómplices, sabía nada. Junio de 1871. El sol de verano bañaba la costa de Brighton, convirtiendo la ciudad en un refugio vibrante para turistas y locales por igual. Entre los visitantes se encontraba la familia Barker, de vacaciones desde Londres, ansiosos por disfrutar del aire marino y las atracciones del muelle. Para el pequeño Sidney Albert Barker, de 4 años, era un mundo de maravillas. El 12 de junio, su tío, el señor Garrett, decidió darle un capricho. Entró en la respetada confitería de John Maynard en West Street, un establecimiento conocido por su calidad y su clientela distinguida. Compró un surtido de chocolates cremosos, sin saber que en esa simple caja de cartón residía una sentencia de muerte. De vuelta con la familia, Sidney, con la inocencia propia de su edad, eligió con entusiasmo uno de los dulces. Lo comió con deleite. Momentos después, la idílica escena familiar se transformó en una pesadilla.
El niño comenzó a convulsionar violentamente. Su pequeño cuerpo se arqueó en espasmos agónicos, sus músculos se contrajeron con una fuerza inhumana, y sus gritos de dolor rasgaron el aire festivo de la playa. Sus padres, aterrorizados e impotentes, solo podían observar cómo una fuerza invisible y cruel se apoderaba de su hijo. Los médicos fueron llamados con urgencia, pero no había nada que pudieran hacer. La agonía de Sidney fue breve pero terrible. En menos de media hora, el niño de 4 años yacía sin vida. La causa inicial de la muerte fue un misterio desconcertante. Se habló de una enfermedad repentina, de un ataque fulminante. Pero en la mente del médico que lo atendió, el Dr. Gibbs, las violentas convulsiones sugerían algo mucho más siniestro. Se parecían, de una manera espantosa, a los efectos de un veneno potente, específicamente, la estricnina. La sospecha recayó inmediatamente sobre los chocolates. ¿Podría ser posible? ¿Podría un regalo, un símbolo de afecto infantil, haberse convertido en un arma letal? La tragedia de la familia Barker no era solo una desgracia personal. Era la primera ficha de dominó que caía, a punto de desatar una ola de terror que paralizaría a toda la ciudad de Brighton. La noticia de la muerte del pequeño Sidney Albert Barker se extendió por Brighton como un veneno propio. Lo que comenzó como un murmullo de incredulidad en los muelles y paseos marítimos, pronto se convirtió en un grito de pánico en las portadas de los periódicos locales. Un niño envenenado por un chocolate comprado en una de las tiendas más reputadas de la ciudad. La idea era tan monstruosa, tan inconcebible, que sacudió los cimientos de la confianza pública. El pánico se apoderó de Brighton. Los chocolates, antes un lujo asequible y una fuente de alegría, se transformaron de la noche a la mañana en objetos de terror. Los padres arrebataban las golosinas de las manos de sus hijos, mirando cada dulce con una nueva y terrible sospecha. Las confiterías, que días antes eran bulliciosos centros de comercio, se quedaron inquietantemente vacías. Los propietarios de estas tiendas, hombres como John Maynard, vieron cómo su reputación y su sustento se desmoronaban ante sus ojos, convertidos en parias por un crimen que no habían cometido. La histeria colectiva era palpable. Cualquier dolencia estomacal, cualquier malestar infantil, era inmediatamente atribuido al veneno. Los médicos de la ciudad se vieron inundados de padres aterrorizados, convencidos de que sus hijos habían sido víctimas del misterioso envenenador de chocolates, un apodo que la prensa acuñó rápidamente. Esta entidad sin rostro se convirtió en el hombre del saco de Brighton, una amenaza invisible que podía atacar a cualquiera, en cualquier momento, a través del más inocente de los placeres. La policía se encontraba bajo una presión inmensa. No tenían sospechosos, ni un motivo claro. El ataque parecía completamente aleatorio, lo que lo hacía aún más aterrador. ¿Era obra de un anarquista? ¿Un competidor comercial trastornado? ¿O algo mucho peor? ¿Un individuo que disfrutaba del caos y el sufrimiento por sí mismos? Mientras las autoridades buscaban respuestas a tientas en la oscuridad, Christiana Edmunds observaba. Oculta a plena vista, veía cómo el miedo que había sembrado germinaba y florecía en las calles de la ciudad. El pánico de Brighton era su obra maestra, y la muerte de un niño inocente era simplemente el precio de su arte retorcido. Mientras el miedo paralizaba a Brighton, Christiana Edmunds no se contentó con ser una espectadora pasiva. El caos que había desatado no era suficiente. Anhelaba estar en el centro de la tormenta, dirigir la narrativa
y jugar con las mismas personas que intentaban resolver su crimen. Fue entonces cuando comenzó su campaña de correspondencia, una táctica que revelaba la profundidad de su audacia y su depravación psicológica. Comenzó a escribir cartas anónimas. Una de las primeras fue dirigida al padre del niño fallecido, Charles Barker. En una muestra de crueldad casi inimaginable, la carta, escrita bajo el velo de una falsa simpatía, sugería que el propio señor Barker debería analizar los dulces restantes. Insinuaba que el culpable no podía ser otro que el confitero, John Maynard. Con cada palabra cuidadosamente elegida, Christiana desviaba la culpa, sembrando semillas de sospecha contra un hombre inocente, mientras se presentaba a sí misma como una ciudadana preocupada que buscaba justicia. Pero no se detuvo ahí. También envió cartas a la policía y a otras figuras prominentes de Brighton. En ellas, ofrecía teorías, señalaba con el dedo y se insertaba en la investigación. Se convirtió en una voz en la sombra, un fantasma en el correo, manipulando la percepción pública y la dirección de las pesquisas policiales. Este acto no era solo una estrategia para evitar ser capturada. Era un juego de poder. Christiana disfrutaba de su superioridad intelectual, deleitándose en el conocimiento de que ella, una mujer aparentemente respetable, estaba moviendo los hilos, engañando a detectives y a toda una ciudad. Cada carta era una afirmación de su control, una risa silenciosa ante la incompetencia de quienes la buscaban. Psicológicamente, este comportamiento demuestra un narcisismo maligno y una necesidad desesperada de atención. Incapaz de obtener el afecto del Dr. Beard, buscaba ahora la atención de toda una comunidad, aunque fuera a través del miedo y la infamia. Estaba construyendo su propio drama, con ella como la autora secreta y la protagonista oculta. Las cartas anónimas transformaron el caso de un simple envenenamiento a un complejo juego del gato y el ratón, con un adversario que no solo era letal, sino también diabólicamente inteligente. En medio del pánico y la desinformación sembrada por las cartas anónimas de Christiana, la investigación necesitaba desesperadamente un ancla en la realidad, una prueba irrefutable. Esa ancla llegó desde el silencioso mundo del laboratorio. La muerte de Sidney Albert Barker, aunque trágica, proporcionó a las autoridades lo que hasta entonces les había faltado: una víctima mortal y, lo más importante, la evidencia física directamente relacionada con el crimen. El cuerpo del pequeño Sidney fue sometido a una autopsia, y sus órganos, junto con los chocolates restantes de la caja de Maynards, fueron enviados a Henry Rogers, el analista oficial del condado. En la década de 1870, la toxicología forense era una ciencia emergente, pero ya era capaz de realizar proezas que parecían casi mágicas para el público general. En su laboratorio, lejos del clamor de las calles, Rogers comenzó su meticuloso trabajo. Realizó una serie de pruebas químicas en el contenido del estómago del niño. El resultado fue inequívoco y escalofriante. Detectó la presencia clara y significativa de estricnina, un alcaloide extremadamente tóxico conocido por causar las convulsiones violentas que los testigos habían descrito. El siguiente paso era conectar el veneno con su fuente. Rogers analizó los chocolates que la familia Barker había entregado a la policía. Con sumo cuidado, disolvió las muestras y aplicó sus reactivos. Una vez más, los resultados fueron positivos. Varios de los chocolates de la caja estaban impregnados de estricnina. Por primera vez, la policía tenía una prueba científica sólida que vinculaba directamente los dulces de la confitería Maynards con la muerte del niño.
Este descubrimiento fue un punto de inflexión. Ya no se trataba de rumores o histeria. Era un hecho científico. El veneno tenía un nombre. El arma del crimen había sido identificada. Sin embargo, este avance científico también profundizó el misterio. ¿Cómo llegó la estricnina a los chocolates de uno de los confiteros más respetados de Brighton? John Maynard insistió en su inocencia, y no había nada que sugiriera lo contrario. La ciencia había revelado el qué, pero el quién y el cómo seguían envueltos en un velo de misterio. La investigación ahora tenía un rumbo claro: rastrear el origen de la estricnina y descubrir la mano invisible que la había colocado en esos dulces mortales. La investigación, que hasta ahora había sido un laberinto de pistas falsas y susurros anónimos, finalmente encontró su ancla. Todos los caminos, todas las cartas anónimas y todos los paquetes de dulces contaminados conducían a una sola puerta: la modesta confitería de John Maynard. Los detectives, liderados por el superintendente Gibbs, no llegaron con acusaciones grandilocuentes, sino con el peso de la evidencia y una calma escalofriante. Interrogaron a Maynard en la trastienda de su local, el aire denso con el aroma empalagoso del azúcar y el pánico apenas disimulado del hombre. Al principio, Maynard negó cualquier conocimiento. Se presentó como una víctima más, un comerciante cuyo buen nombre había sido manchado por un monstruo sin rostro. Pero Gibbs era paciente. Le presentó la carta que él mismo había escrito a Emily Barker, la madre del pequeño Sidney, una carta que intentaba exculparlo, pero que solo lo incriminaba más. Le hablaron de los niños, los pequeños mensajeros que, sin saberlo, habían transportado la muerte de un lado a otro de Brighton, y cómo sus descripciones apuntaban a una mujer específica que los enviaba a la tienda de Maynard. La presión se acumuló. Cada pieza de evidencia era un ladrillo más en el muro que se cerraba a su alrededor. Finalmente, bajo el peso insoportable de la verdad, John Maynard se quebró. Su confesión no fue la de un asesino, sino la de un cómplice aterrorizado y quizás codicioso. Admitió que Christiana Edmunds le había estado proporcionando paquetes de chocolates de otra tienda, junto con un polvo blanco que ella describía como inofensivo, un ingrediente para una broma o un juego. Él, por una pequeña suma, mezclaba el veneno con la crema de los chocolates y se los devolvía. Afirmó no conocer la naturaleza letal del polvo ni la verdadera intención de Christiana. Su confesión, aunque llena de excusas, fue la llave maestra. Por primera vez, la policía tenía un vínculo directo, un testimonio que conectaba a Christiana Edmunds, la respetable hija del médico, con el veneno y los dulces que habían aterrorizado a Brighton. Con la confesión de John Maynard asegurada, la niebla de incertidumbre que envolvía el caso se disipó. El superintendente Gibbs y sus hombres ya no perseguían sombras. Tenían un nombre, una dirección y una historia coherente. La red, tejida con mentiras, veneno y una obsesión enfermiza, finalmente estaba a punto de cerrarse sobre su tejedora. El arresto se llevó a cabo con la discreción que la situación demandaba, en el número 16 de Gloucester Street, el hogar que Christiana compartía con su anciana madre. No hubo un enfrentamiento violento ni una persecución dramática. La escena fue, en cambio, de una inquietante normalidad doméstica, rota por la intrusión de la ley. Christiana, según los informes, recibió a los oficiales con una compostura gélida, una fachada de respetabilidad ofendida que apenas ocultaba el pánico en sus ojos. Negó todas las acusaciones con la vehemencia de una mujer agraviada, interpretando el papel de víctima
hasta el final. Mientras era detenida, la policía inició un registro exhaustivo de la residencia. Lo que encontraron solidificó el caso de la fiscalía. Escondidos en su habitación, hallaron recibos de compras de estricnina en una farmacia local, firmados con su propio nombre. Descubrieron cajas de chocolates idénticas a las utilizadas en los envenenamientos y correspondencia, que revelaba la profundidad de su fijación con el Dr. Beard. Cada carta, cada recibo, era un clavo más en su ataúd legal. La noticia de su arresto se extendió por Brighton como un incendio. La envenenadora que había mantenido a la ciudad en vilo no era un extraño demoníaco, sino una de ellos, una mujer soltera de buena familia, una figura familiar en los círculos sociales. La revelación fue impactante, una traición a la confianza y a las apariencias victorianas. La mujer que paseaba por el paseo marítimo, la que asistía a la iglesia, era la misma que había convertido un simple dulce de chocolate en un arma mortal. Las piezas del rompecabezas estaban ahora sobre la mesa, formando una imagen inequívoca y aterradora de Christiana Edmunds. En enero de 1872, el juicio de Christiana Edmunds comenzó en el Old Bailey de Londres, el Tribunal Penal Central de Inglaterra. El caso había capturado la imaginación morbosa del público, y la sala estaba abarrotada de periodistas, curiosos y miembros de la alta sociedad, todos ansiosos por presenciar el drama de la llamada envenenadora de chocolates. La prensa la describía con una mezcla de fascinación y horror, pintando retratos de una femme fatale calculadora o una solterona despechada. En el centro de todo, Christiana se sentaba en el banquillo de los acusados, vestida de negro, su rostro a menudo oculto por un velo, una figura enigmática y silenciosa. La fiscalía, dirigida por el fiscal general Sir John Coleridge, presentó un caso meticuloso y devastador. Llamaron a un desfile de testigos que, uno por uno, tejieron la soga alrededor del cuello de Christiana. El Dr. Charles Beard subió al estrado, visiblemente incómodo, para testificar sobre la obsesión de Christiana y el envenenamiento de su propia esposa. Su testimonio fue crucial, estableciendo el motivo central: un deseo desesperado de eliminar a su rival romántica. John Maynard, el confitero, relató con nerviosismo cómo había sido manipulado para adulterar los dulces. Los niños que Christiana había utilizado como mensajeros inocentes la identificaron en la corte. Los farmacéuticos confirmaron que le habían vendido estricnina. La evidencia era abrumadora: un rastro de papel y veneno que conducía directamente a ella. La defensa, enfrentada a una montaña de pruebas, optó por la única estrategia viable. No intentaron negar que Christiana había comprado el veneno o distribuido los chocolates. En cambio, argumentaron que no era responsable de sus actos. Su abogado, el señor Sergeant Valentine, comenzó a sentar las bases para una defensa por demencia, sugiriendo que las acciones de su clienta no eran producto de la malicia, sino de una mente enferma y rota, una mente atormentada por una larga historia familiar de locura. El juicio de Christiana Edmunds se convirtió rápidamente en un campo de batalla psicológico. La cuestión fundamental ya no era si ella había cometido los actos, sino por qué. ¿Era una asesina fría y metódica, o una mujer trágicamente trastornada, víctima de una enfermedad mental hereditaria? La defensa se aferró a esta última narrativa con desesperación. Presentaron pruebas contundentes de la locura que recorría las venas de la familia Edmunds. Su padre había muerto en un asilo, al igual que su hermano. Otros parientes también sufrían de aflicciones mentales.
Los abogados de Cristiana argumentaron que ella era la última víctima de esta mancha hereditaria, una mujer cuya razón había sido erosionada por la predisposición genética y catalizada por el desengaño amoroso. La describieron como una figura patética, propensa a ataques de histeria y delirios, incapaz de comprender la gravedad de sus acciones. Los expertos médicos llamados por la defensa testificaron que su comportamiento obsesivo y sus cartas erráticas eran síntomas claros de una mente desequilibrada. En la rígida sociedad victoriana, donde la histeria femenina era un diagnóstico común y a menudo mal entendido, esta defensa tenía un peso considerable. Sin embargo, la Fiscalía contraatacó con una imagen completamente diferente de Cristiana. La presentaron no como una loca, sino como una mente criminal astuta y manipuladora. Argumentaron que la complejidad de su plan desmentía cualquier afirmación de locura. ¿Podría una persona verdaderamente demente haber ideado un complot tan elaborado? Ella había envenenado a extraños al azar para desviar las sospechas del envenenamiento de la señora Beard. Había utilizado a niños inocentes para mantener su anonimato. Había escrito cartas anónimas y había intentado incriminar a un hombre inocente, John Maynard, para salvarse a sí misma. Estas no eran, según la Fiscalía, las acciones impulsivas de una mente enferma, sino los pasos calculados de una asesina despiadada, plenamente consciente de sus actos y de sus consecuencias. El jurado se enfrentó a un dilema que trasciende la ley y se adentra en la naturaleza misma de la culpabilidad humana. Debían mirar a la mujer del velo negro y decidir: ¿estaban viendo el rostro de la locura o el de la pura maldad? El aire en el Old Bailey era denso, pesado con el aliento contenido de cientos de espectadores. Cada susurro, cada tos, parecía una profanación del silencio sagrado que precedía al veredicto. La defensa había pintado un retrato de Cristiana como una mujer mentalmente frágil, una prisionera de su propia herencia de locura, una víctima de delirios románticos que nublaban su juicio. Argumentaron que no había intención de matar, solo un deseo desesperado y retorcido de llamar la atención, de eliminar a un rival percibido en la figura de Emily Beard. La Fiscalía, por otro lado, fue implacable. Presentaron a Cristiana como una manipuladora fría y calculadora. Recordaron al jurado la compra metódica de estricnina, el envío de paquetes anónimos, la carta falsa al forense para desviar la sospecha y, sobre todo, el cuerpo sin vida del pequeño Sidney Barker. No era locura, argumentaron, sino maldad pura, una inteligencia aguda puesta al servicio de un propósito oscuro y egoísta. El jurado, compuesto íntegramente por hombres de la era victoriana, se retiró. Su deliberación no fue larga, apenas poco más de una hora. Cuando regresaron, sus rostros eran máscaras de solemnidad. Cristiana Edmunds, vestida de negro, se mantuvo erguida, con una extraña compostura que muchos interpretaron como arrogancia. El secretario de la corte se dirigió al capataz. ¿Han llegado a un veredicto? La respuesta resonó en la sala como un disparo. Sí. ¿Cómo la encuentran? ¿Culpable o no culpable del asesinato de Sidney Albert Barker? El capataz miró directamente a Cristiana y por un instante el tiempo se detuvo. Culpable. Un murmullo colectivo recorrió la galería pública. Cristiana no se inmutó. Su rostro pálido permaneció impasible, como si el veredicto fuera sobre otra persona, en otra vida. El juez, con el birrete negro ceremonial ya colocado sobre su peluca, se dirigió a ella. Su voz, grave y sin emoción, selló su destino, describiendo su crimen como uno de inmensa y calculada crueldad.
La sentencia era inevitable, la única posible bajo la ley inglesa para el crimen de asesinato. El martillo del juez cayó, no solo sobre la madera, sino sobre la vida de Christiana Edmunds, declarándola culpable y sentenciándola a la pena capital. La palabra culpable había sido pronunciada, y con ella, la sentencia de muerte. Para Christiana Edmunds, el mundo se redujo a los confines de una celda para condenados en la prisión de Newgate. Los días, antes llenos de intrigas y manipulaciones, ahora se medían en el goteo constante del tiempo que se agotaba. La sombra de la horca era una presencia tangible, un frío que se instalaba en los huesos y que ninguna manta podía ahuyentar. Fuera de los muros de la prisión, sin embargo, el caso estaba lejos de terminar. Se convirtió en un tema de intenso debate público y médico. Los periódicos, que habían seguido cada detalle morboso del juicio, ahora se llenaban de editoriales y cartas al director. ¿Era Christiana Edmunds una asesina a sangre fría o una mujer irremediablemente loca? La cuestión de su salud mental, desestimada por el jurado, fue retomada por prominentes figuras de la comunidad médica. El doctor Henry Maudsley, un pionero en el campo de la psiquiatría, y el doctor George Savage examinaron a Christiana en su celda. Sus informes pintaban un cuadro muy diferente al de la fiscalía. Describían a una mujer con un historial familiar plagado de enfermedades mentales, que sufría de delirios y una incapacidad para comprender la gravedad moral de sus actos. Argumentaban que ejecutarla sería un error judicial, un acto de barbarie contra alguien que no era plenamente responsable de sus acciones. La presión sobre el ministro del Interior, Robert Lowe, crecía día a día. Tenía en sus manos el poder de la prerrogativa real de misericordia. Debía sopesar la decisión del jurado, la indignación pública por la muerte de un niño inocente y el creciente consenso médico de que Christiana no estaba en su sano juicio. La vida de la envenenadora de chocolates de Brighton pendía de un hilo, no del nudo del verdugo, sino de la firma de un solo hombre. Mientras Christiana esperaba en su celda, observada constantemente para evitar que se hiciera daño, su destino se decidía en los pasillos del poder. ¿Prevalecería la ley en su forma más estricta, o la ciencia médica ofrecería una escapatoria del lazo corredizo? La clemencia llegó. El ministro del Interior, influenciado por los informes médicos que declaraban a Christiana Edmunds demente, conmutó su sentencia de muerte por la de reclusión indefinida, a discreción de su majestad. No sería la horca, sino un destino diferente: el asilo de Broadmoor para criminales dementes. El 27 de febrero de 1874, Christiana fue trasladada a esta imponente fortaleza de ladrillo rojo, en Berkshire, un lugar que se convertiría en su hogar y su tumba por el resto de su vida. Broadmoor no era una prisión común, era una institución pionera, diseñada para albergar a aquellos que habían cometido crímenes atroces, pero que eran considerados demasiado inestables mentalmente para el sistema penitenciario tradicional. Aquí, entre asesinos, incendiarios y maníacos, Christiana comenzó su nueva existencia. La mujer que había aterrorizado a Brighton con chocolates envenenados se convirtió en la reclusa número 836. Los registros de Broadmoor la describen como una paciente modelo en muchos aspectos: educada, tranquila y a menudo útil. Se dedicaba a la costura, a la lectura y a tocar el piano. Para los observadores casuales, podría haber parecido una dama de buena cuna que había sufrido una terrible desgracia. Pero bajo esa superficie de normalidad, las viejas obsesiones persistían. Continuaba hablando del Dr. Beard,
tejiendo fantasías sobre su amor y su eventual rescate. Se deleitaba con su propia notoriedad, a menudo presentándose a los recién llegados como la famosa envenenadora de chocolates. Su narcisismo y su necesidad de atención no habían desaparecido. Simplemente se habían adaptado a su nuevo entorno. Los años se convirtieron en décadas. La era victoriana dio paso a la eduardiana. El mundo exterior cambió irrevocablemente, pero dentro de los muros de Broadmoor, el tiempo parecía moverse de manera diferente. Christiana envejeció, su cabello se volvió blanco y su figura se encorvó, pero la chispa de su extraña personalidad nunca se extinguió por completo. Se convirtió en una de las residentes más antiguas de la institución, una reliquia viviente de un crimen que ya pertenecía a los libros de historia. Su vida, que una vez fue una tormenta de pasión tóxica y violencia, se había asentado en una rutina monótona y sin fin, un largo y silencioso epílogo en el asilo. El 10 de julio de 1907, a la edad de 78 años, Christiana Edmunds murió dentro de los muros de Broadmoor. Había pasado 35 años en confinamiento, más de la mitad de su vida. Su muerte fue tranquila, un final silencioso para una historia que había comenzado con un estruendo de escándalo y tragedia. Fue enterrada en una tumba sin nombre en el cementerio del asilo, desapareciendo físicamente del mundo que una vez había aterrorizado. Pero su legado, como el veneno que una vez usó, perduró. El caso de la envenenadora de chocolates de Brighton dejó una marca indeleble en la sociedad británica. Provocó una ola de pánico y desconfianza. La gente miraba con recelo los dulces y los productos de confitería, un placer simple ahora manchado por la posibilidad de la muerte. Este miedo generalizado condujo a cambios significativos en la legislación. La Ley de Farmacia de 1868 se aplicó con mucho más rigor, y se introdujeron nuevas regulaciones sobre la venta de venenos y la adulteración de alimentos, sentando las bases para las protecciones al consumidor, que hoy damos por sentadas. Psicológicamente, el caso de Christiana sigue fascinando y perturbando. ¿Fue realmente producto de una locura hereditaria, como argumentaron sus defensores? ¿O fue una de las primeras y más escalofriantes manifestaciones de lo que hoy podríamos diagnosticar como un trastorno narcisista de la personalidad severo, combinado con erotomanía? Su inteligencia y su capacidad para la planificación metódica chocan con la irracionalidad de su objetivo final. No buscaba dinero ni poder en el sentido tradicional. Buscaba una forma de atención retorcida, una validación a través del caos, creyendo que podía eliminar a una rival y forzar el afecto de un hombre que claramente no la deseaba. La historia de Christiana Edmunds es, en última instancia, una tragedia de múltiples capas. Es la tragedia del pequeño Sidney Barker, cuya vida fue robada por un capricho cruel. Es la tragedia de la familia Beard, acosada y atormentada. Y es la tragedia de la propia Christiana, una mujer cuya inteligencia y pasión, torcidas por la obsesión y la enfermedad mental, se convirtieron en un instrumento de muerte. Su historia sirve como un oscuro recordatorio de que el deseo de amor, cuando se corrompe, puede convertirse en el más tóxico de todos los venenos.